El problema 2.99 dice, se lanza una pelota hacia arriba desde el borde de una azotea. Una segunda pelota se deja caer desde la azotea un segundo después. Desprecie la resistencia del aire. El inciso A dice, si la altura del edificio es de 20 metros, ¿cuál debe ser la rapidez inicial de la primera pelota para que las dos lleguen al suelo al mismo tiempo? En una sola gráfica dibuje la posición de cada pelota en función del tiempo, a partir del instante en que se lanzó la primera. Lo primero que se debe hacer es extraer la información que está inmersa en el enunciado que les acabo de leer. Miren que al inicio dice que se lanza una pelota hacia arriba. Esta frase ya nos dice que el vector de velocidad inicial que tiene esa pelota apunta hacia arriba. Recuerden que la velocidad es un vector que apunta en la dirección de movimiento. Si inicialmente la pelota se mueve hacia arriba, pues el vector de velocidad inicial apuntará en esa dirección. Lo que debemos encontrar nosotros no es exactamente la velocidad inicial, sino que es la rapidez inicial de la primera pelota. La rapidez inicial de la primera pelota eh, está representada por la magnitud del vector velocidad inicial. Recuerden que en general la rapidez es la magnitud del vector velocidad. Entonces, el trabajo de nosotros será encontrar la magnitud de este vector de velocidad inicial. Miren que ya conocemos la dirección del vector, ya sabemos que apunta hacia arriba. Lo que nosotros debemos hacer ahora es asignarle un signo a ese sentido. Por ejemplo, lo cotidiano o lo que yo siempre suelo usar es que todo lo que apunte hacia arriba es positivo y todo lo que apunte hacia abajo es negativo. Por lo tanto, la velocidad inicial estará representada en este caso por un signo positivo que nos indica que el vector apunta hacia arriba y por el nombre que yo le ponga a esta magnitud, el nombre que yo le ponga a la rapidez inicial. Por lo tanto, yo voy a elegir B sub 0, que suele ser lo usual. Miren que estos dos símbolos me construyen el vector de velocidad inicial. El más me indica hacia dónde apunta y el B sub 0 me representa la magnitud del vector, el tamaño del vector. Con esos dos símbolos he construido el vector de velocidad inicial. Lo que yo debo encontrar es el B sub 0, que es la incógnita, es la rapidez inicial. Eso es lo que debo encontrar, la rapidez inicial de la primera pelota. ¿Listo? Ahora, si seguimos leyendo, el enunciado dice que después de un segundo se deja caer una segunda pelota. Se deja caer. ¿Esto qué nos quiere decir? Que no se le imprime ninguna velocidad inicial, simplemente se la suelta. Por lo tanto, la rapidez inicial de la segunda pelota es cero. Inicia desde el reposo. ¿Listo? La rapidez inicial de la segunda pelota es cero porque inicia del reposo. Simplemente se la deja caer, se lo suelta. ¿Listo? Miren que ya tenemos este dato para la segunda pelota. Ahora, nosotros debemos entender que a la primera pelota pues, le va a tomar un tiempo en llegar desde el punto de lanzamiento hasta el suelo, ¿cierto? A ese tiempo yo lo voy a llamar tiempo de la primera pelota, T sub P. Miren que yo no conozco este tiempo, ¿sí? Pero sé que un segundo después de haberse lanzado la primera pelota, se suelta la segunda pelota, ¿cierto? Miren que ese tiempo representa el tiempo que le toma a la primera pelota en llegar al suelo, ¿sí? Yo sé que ese tiempo que le toma a la primera pelota en llegar al suelo será igual al tiempo que le toma a la segunda pelota en llegar al suelo más el segundo de ventaja que tenía la primera pelota, ¿cierto? Porque la primera pelota se lanzó un segundo antes que la segunda, ¿sí? Por favor, analicen bien esta ecuación que acabo de construir porque la voy a usar para solucionar el problema. Esta es la relación que tienen los dos tiempos que le toma a cada una de las pelotas en llegar al suelo, ¿sí? El tiempo que le toma a la primera pelota es igual al tiempo que tarde la segunda pelota más un segundo que tenía de ventaja la primera pelota. ¿Listo? Porque la primera pelota salió un segundo antes que la segunda. ¿Listo? Por favor, analícenlo,
piensen bien cómo construir esta ecuación porque es muy importante. Esta es la que nos permite solucionar el problema prácticamente. Sabemos que las dos pelotas inician desde el mismo punto, desde la azotea del edificio, la cual está a 20 metros de altura. Lo que quiero decir aquí es que ambas pelotas tienen la misma posición inicial. Ambas pelotas inician en el mismo punto. Por lo tanto, el símbolo que voy a usar para representar la posición inicial de las dos pelotas será igual. Lo voy a llamar y sub 0. Y sub 0 para mí representará el punto de partida de las dos pelotas. Miren que a diferencia de la posición inicial que es igual para ambas, el tiempo para cada pelota es distinto. Como pueden entender, la primera pelota tardará un poco más que la segunda, ¿cierto? Es más, la primera pelota tardará un segundo más que la segunda pelota en llegar al suelo. ¿Listo? Esos son los datos que tenemos y espero los hayan entendido porque a partir de estos datos voy a construir un diagrama que me va a permitir construir también las ecuaciones que me permitan solucionar este problema. Comprendido esto, ya puedo proseguir a indicarles el diagrama que dibujé. Entonces, cuando uno construye un sistema de coordenadas, lo primero que debemos hacer es ubicar un origen de coordenadas. Para que la posición inicial de las pelotas sea 20 metros, nosotros debemos ubicar el origen de coordenadas en el suelo. Miren que si el origen de coordenadas representa el suelo, la azotea está a los 20 metros de altura. Es decir, aquí tenemos la posición inicial para ambas pelotas. Miren que en este diagrama yo lo dividí en dos partes para poder representar los datos de la primera y de la segunda pelota. ¿Listo? Para la primera pelota, como les había dicho, sabemos que tiene una velocidad inicial, la cual es un vector que apunta hacia arriba, ¿cierto? Porque inicialmente se lanza hacia arriba esa pelota. Ese vector de velocidad inicial tiene un tamaño, tiene una magnitud, la cual representa la rapidez. Aquí, como les había dicho antes, la rapidez de la primera pelota será igual a v sub 0. Así lo llamé arriba cuando estaba leyendo el enunciado. Ahora, miren que para la segunda pelota, la rapidez inicial es 0, porque parte desde el reposo. Simplemente se deja caer. ¿Listo? Miren que el movimiento que va a hacer la primera pelota será algo como esto. Primero va a subir un poco, llega hasta su altura máxima y luego cae hasta el suelo. ¿Listo? Mientras que la segunda pelota simplemente va a caer. Así. ¿Sí? Más o menos. Ahí quedó feo, pero más o menos es eso. Además, debemos entender que ambas pelotas están en caída libre, por lo que van a estar afectadas por la aceleración de la gravedad. Debemos recordar que la aceleración en general es un vector. En este caso particular, la aceleración es la aceleración de la gravedad. Esta siempre apunta hacia abajo, porque la gravedad a nosotros nos ala hacia abajo, ¿cierto? Entonces miren que el vector de aceleración apunta hacia abajo. La magnitud de este vector es la magnitud de la aceleración, que para el caso de la aceleración de la gravedad, nosotros llamamos a esa magnitud g, y tiene un valor numérico que lo usual es tomarlo como 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Algunos profesores piden 9,81, eso ya depende de cómo les esté enseñando su profesor. La costumbre mía es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Miren que esta es la magnitud del vector aceleración. La condición que pone el problema es que ambas pelotas deben llegar al mismo tiempo al suelo. Por lo tanto, la posición final de ambas pelotas es el origen de coordenadas, es 0, ¿verdad? Ahora, ya conociendo todos estos datos y entendiendo el diagrama, debemos buscar una fórmula que
me permita relacionar a las dos pelotas para poder garantizar que ambas llegan a la vez al suelo. Esa fórmula que me permite hacer eso es esta, ¿sí? Hay varias, pero esta es la que me permite hacer eso. ¿Por qué? Porque involucra el parámetro tiempo. Y como les expliqué antes, el tiempo es el que relaciona a las dos pelotas. El tiempo es el que me permite relacionar, ligar a las dos pelotas para que una dependa de la otra, ¿sí? O el tiempo que le toma a una dependa del tiempo que le tome a otra, para así garantizar de que van a llegar a la vez al suelo. Y la otra razón es que todas estas cantidades que aparecen aquí son cantidades conocidas, a excepción de la velocidad inicial, porque de la velocidad inicial solo conozco la dirección. Y bueno, tampoco conozco el tiempo, pero conozco la relación que tiene el tiempo de la primera pelota con la segunda. Y eso es una ayuda. Entonces, deben analizar bien qué fórmula les conviene y cuál no. En este caso, yo encontré que esta es la más conveniente. Ahora, si aplicamos esta fórmula general a este problema particular, vamos a obtener estas ecuaciones, pero les quiero explicar cómo las fui construyendo. Si aplicamos esta fórmula general a la primera pelota, podemos entender que la posición final de la primera pelota es el suelo, como les había dicho, por eso la posición final es 0. La posición inicial es un valor que sí conozco y lo llamo y sub 0, pero sé que vale 20 metros. Miren que el 0 es una cantidad conocida y conviene dejar el 0 ahí, aunque si alguien quiere pues coloca un símbolo, por ejemplo puede decir y, pero deben entender que es una cantidad conocida y que es igual a 0, ¿cierto? Lo mismo para la posición inicial, es una cantidad que sí conozco, pero que por ahora no voy a colocar su valor numérico, sino que me conviene mejor trabajar con su símbolo para poder hacer álgebra, y al final colocamos el número que le corresponde, ¿cierto? Luego sigue la velocidad inicial. Miren que esto es una velocidad porque tiene el subíndice y. El subíndice y me está diciendo que estoy hablando de una cantidad vectorial que apunta en la dirección del eje y. Si hubiéramos trabajado en un problema de un movimiento horizontal, aquí conviene colocarle una X, ¿sí? Para que represente el eje en el que estamos trabajando. Miren que para distinguir entre una velocidad y una rapidez, es decir, entre un vector y un escalar, aquí se le asigna el eje en el que se está trabajando. En cambio, para un escalar no se le coloca el eje, simplemente se le coloca el símbolo. ¿Listo? Esa es como la diferencia entre la notación vectorial y un escalar, para estos casos de movimiento en una sola dimensión. Como les había dicho antes, el vector de velocidad inicial se lo construye con estos dos símbolos. El más me indica que el vector apunta hacia arriba en la dirección positiva del eje y b sub 0 representa el tamaño de ese vector, es decir, la rapidez inicial. Eso está multiplicado por el tiempo de la primera pelota. Miren que tenemos que distinguir ese tiempo de la primera pelota del tiempo de la segunda pelota. ¿Listo? Luego sigue la aceleración, ¿sí? La aceleración también es una cantidad vectorial, como lo pueden ver aquí. Pero en este caso, el vector aceleración apunta hacia abajo, ¿cierto? Por lo tanto, tendremos que asignarle un signo negativo. Y su magnitud es la g. Entonces miren que con esos dos símbolos hemos construido el vector de aceleración. El menos porque el vector apunta hacia abajo y g es la magnitud de ese vector. Y eso está multiplicado por el tiempo al cuadrado sobre 2. Tiempo al cuadrado de la primera pelota sobre 2. Miren que hemos construido la primera ecuación. De aquí lo que debemos encontrar es b sub 0. Entonces uno estaría tentado a despejar de una vez eso y decir que ya podemos solucionar el problema. Pero debemos recordar que para poder solucionar un problema debemos tener el mismo número de incógnitas que de ecuaciones. Es decir, debemos tener el mismo número de
cosas que desconocemos que de ecuaciones. En este caso, analicemos cuántas cosas desconocemos. El cero pues es una cantidad conocida, es cero. Y sub 0, la posición inicial, también es una cantidad conocida. Yo sé que vale 20 metros. La rapidez inicial es mi incógnita, es decir, tengo la primera incógnita. Y el tiempo de la primera pelota tampoco lo conozco. El valor numérico de ese tiempo no lo conozco. Yo no sé cuánto tarda en llegar desde los 20 metros hasta el suelo. Es decir que ya tenemos dos incógnitas. La gravedad, la G, sí la conozco. Sí sé cuánto vale, entonces no es problema. El tiempo de la primera pelota, como les dije, es algo desconocido. Por lo tanto, miren que en esta sola ecuación, en la primera ecuación que he construido, tengo dos incógnitas. Es decir, tengo más incógnitas que ecuaciones. Eso ya me dice que todavía no puedo solucionar el problema. El problema hasta aquí no tiene solución, porque tengo más incógnitas que ecuaciones. Para poder solucionar un problema, debemos igualar el número de incógnitas al número de ecuaciones. Si tengo dos incógnitas, pues debo tratar de construir otra ecuación que me permita igualar el número de ecuaciones al número de incógnitas. ¿Cómo saco otra ecuación? Pues aplico esta fórmula a la otra pelota. A ver qué pasa. Para la segunda pelota tenemos que la posición final también es el origen, es el suelo. Por lo tanto, posición final, 0. La posición inicial es la misma que la de la primera pelota, 20 metros, y es sub 0. Por eso tiene el mismo símbolo. Sabemos que la segunda pelota parte desde el reposo, porque simplemente se deja caer. Por lo tanto, la velocidad inicial es 0. 0 por el tiempo va a dar 0, ¿verdad? Cualquier cosa multiplicada por 0 da 0. Por lo tanto, este término todo se vuelve un 0. Por esa razón, aquí no lo coloco, porque si le sumo 0, pues va a dar lo mismo, ¿cierto? El 0 en una suma no afecta en nada. Entonces, no lo coloco. Luego sigue más aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y pues la aceleración, como ya les expliqué, se la construye con estos dos símbolos. Menos g, el menos porque apunta hacia abajo, y g, que es la magnitud de ese vector, por el tiempo que tarda la segunda pelota al cuadrado sobre 2. Miren que ya tengo dos ecuaciones, la primera y la segunda, pero aquí hay un problema y es que agregué una incógnita. ¿Cuál incógnita agregué? Pues si se dan cuenta es el tiempo de la segunda pelota, que tampoco conozco el valor numérico. Yo conozco la relación entre los dos tiempos, mas no conozco el tiempo de cada una. Por lo tanto, miren que con esta segunda ecuación he agregado otra incógnita. Es decir, ahora ya tengo dos ecuaciones, pero tengo tres incógnitas. El problema sigue sin tener solución. Y aquí entra la ecuación que les mencioné al inicio, la relación entre los dos tiempos. Miren que ahora con esa ecuación tengo tres ecuaciones y si cuentan, sigo teniendo las mismas tres incógnitas. 1, que es la rapidez inicial, 2, que es el tiempo de la primera pelota, y 3, que es el tiempo de la segunda pelota. Acá se repiten los dos tiempos, las dos incógnitas. Como son repetidas, pues son las mismas que antes. No he agregado nuevas incógnitas. Miren que ahora ya tengo el mismo número de incógnitas que de ecuaciones. Por lo tanto, ya tengo la garantía de que esto se puede solucionar de alguna manera. Y ese va a ser el trabajo que vamos a hacer ahora, solucionar este sistema de ecuaciones. Para solucionarlo, lo primero que voy a hacer es despejar b sub 0. Eso lo hice más abajo. Permítame, borro esto para que quede más limpio. Eso. Entonces voy a despejar b sub 0 de la ecuación 1, que es lo que debo encontrar en sí. Y eso pues lo escribí aquí. De la ecuación 1 se despeja b sub 0. Entonces, miren que aquí escribí la ecuación 1 y nuestro objetivo es despejar b sub 0. Lo primero que hice es darme cuenta que b sub 0 está en este término, ¿cierto? En este producto de aquí. Por lo tanto, los otros términos de la suma los voy a pasar al otro lado del igual, cambiándoles el signo. Este lo voy a dejar quieto ahí donde está porque ya está positivo. Me conviene dejarlo positivo. Si lo cambio de lado, me quedaría negativo y eso no es conveniente. Por lo tanto, si paso esta cantidad que está negativa al otro lado del igual, me queda
positiva. Y esta cantidad que está positiva, al pasarla al otro lado del igual, queda negativa. Y este término no cambia de signo porque lo he dejado quieto donde estaba. Sigue siendo positivo. Ahora miren que la rapidez inicial está multiplicado por el tiempo de la primera pelota. Por lo tanto, ese tiempo de la primera pelota lo voy a pasar al otro lado del igual para dejar b sub 0 despejado. Como está multiplicando, pasa al otro lado a dividir a todo lo que estaba en ese lado. De ese modo nos queda que b sub 0 es igual a esto que tenemos aquí. Y ahí ya prácticamente está despejada. Pero podemos hacer un poquito de álgebra para tratar de simplificar un poquito esto. Si ustedes gustan y les parece bien, lo pueden dejar así. Pero a mí me pareció mejor tratar de simplificar un poco más esto. ¿Listo? Lo primero que hice fue aplicar una propiedad que me permite repartir este denominador común a cada término de la suma. Bueno, en este caso una resta. Es igual. Si ustedes recuerdan, de la suma de fracciones nosotros sabemos que a dividido entre b más c dividido entre b es igual a más c dividido entre b. Es decir que si tenemos un denominador común, al sumar fracciones, se deja el denominador común y se suma los numeradores. Pero esto funciona en los dos sentidos. Si tengo algo como esto, yo puedo ir, si quiero, al lado derecho, o si tengo lo del lado derecho, puedo ir al lado izquierdo. En este caso, miren que tengo lo del lado derecho y voy a repartirlo de tal manera que me quede en la forma del lado izquierdo. Y eso fue lo que hice aquí. Repartí el denominador común a cada término de la suma. Ahora me doy cuenta que en el primer término de esta suma hay una fracción dividida por algo. Tenemos una fracción dentro de otra fracción, por decirlo así. En estos casos conviene aplicar la ley de la oreja. Para eso, lo primero que debemos hacer es convertir lo que no es fracción en fracción. Miren que el denominador no es fracción, mientras que el numerador sí es una fracción. Por lo tanto, para convertir el denominador en fracción, simplemente lo dividimos entre 1. Y ahora sí, al aplicar la ley de la oreja nos dice que el producto de los extremos va a ir en el numerador y el producto de los medios en el denominador. Si multiplicamos 1 por g por el tiempo de la primera pelota al cuadrado, nos queda lo mismo, y eso va en el numerador. Cualquier cosa multiplicada por 1 da la misma cosa. Y 2 por el tiempo de la primera pelota queda señalado. ¿Listo? Y eso va en el denominador. El segundo término lo dejo tal como está porque ahí no hay nada raro. Ahora, si observan, en la parte del numerador tengo el tiempo al cuadrado y en la parte del denominador tengo el tiempo. Es decir, que yo puedo simplificar eso. Se puede hacer de varias formas. Yo creo que la manera más fácil de verlo es que el tiempo al cuadrado lo puedo ver como un producto del tiempo por sí mismo. Es decir, tiempo al cuadrado es igual al tiempo de la primera pelota por el tiempo de la primera pelota, ¿cierto? Entonces, de ese modo yo puedo ver que cancelando un tiempo de esos con este tiempo del denominador, me queda gravedad multiplicada por el tiempo de la primera pelota. Y todo eso dividido entre 2, lo que escribí aquí. ¿Listo? Y de esa manera he simplificado al máximo esa ecuación. ¿Listo? Y de ese modo pues hemos construido la ecuación 4, que es la que nos permite encontrar la rapidez inicial de la primera pelota. Pueden notar que para encontrar la rapidez inicial debemos primero que todo encontrar el tiempo de la primera pelota. El procedimiento que voy a seguir es el siguiente. Para determinar el tiempo de la primera pelota se debe usar la ecuación 3. Si recuerdan, la ecuación 3 dice que el tiempo de la primera pelota es igual al tiempo de la segunda pelota más un segundo. Miren que para poder determinar el tiempo de la primera pelota, a su vez, primero que todo debo encontrar el tiempo de la segunda pelota.
pero esto lo puedo encontrar usando la ecuación 2. Si notan, aquí escribí la ecuación 2. 0 es igual a y sub 0 menos la gravedad por el tiempo de la segunda pelota al cuadrado dividido entre 2. Voy a despejar el tiempo de la segunda pelota. Para eso observo que el término donde está ese tiempo está negativo. Entonces me conviene pasarlo al otro lado del igual para que me quede positivo, como se mira aquí. La posición inicial la dejé quieta, no la he movido. Por eso no ha cambiado de signo. Ahora miren que para poder despejar el tiempo de la segunda pelota, primero que todo debo quitar la g y el 2. El 2 que está dividiendo pasa a multiplicar y la g que está multiplicando pasa a dividir. Y nos queda entonces que el tiempo de la segunda pelota al cuadrado es igual a esto que tenemos aquí. Ahora lo que nos falta solamente es quitar este cuadrado. Para eso vamos a sacar raíz cuadrada en ambos lados del igual. Siempre tiene que hacerse en ambos lados del igual. En el lado izquierdo tenemos la raíz cuadrada de algo que está elevado al cuadrado. En este caso debemos aplicar la definición de raíz cuadrada, que nos dice lo siguiente. La raíz cuadrada de algo que está elevado al cuadrado es igual al valor absoluto de ese algo. El valor absoluto a su vez se define como el mismo valor que tenemos aquí adentro. Si ese valor es mayor o igual que 0, o como menos ese valor si es menor que 0. En este caso tenemos el tiempo. Y el tiempo, por definición, es mayor que 0, porque en los cronómetros inicia en 0 y comienza a correr, ¿cierto? Entonces está en la categoría de que es mayor o igual que 0. Por lo tanto, nos está diciendo que la raíz cuadrada de ese algo que está elevado al cuadrado es igual a ese mismo algo. Por esa razón, miren que aquí lo coloqué como t sub s. Si ustedes recuerdan, cuando uno sacaba raíz cuadrada, en el colegio le decían que agregue un más y un menos. Son dos soluciones. Pero en este caso tenemos que analizar qué es lo correcto. Porque he dicho que el tiempo es siempre mayor o igual que 0. Es decir, nunca será negativo. Por lo tanto, no tiene sentido considerar una solución negativa porque me estoy contradiciendo. Si dejo un menos aquí, estoy diciendo que el tiempo es negativo. Y eso es contrario a lo que acabo de decir. Me estoy contradiciendo del argumento que acabo de dar. Por lo tanto, se debe descartar la solución negativa y solo considerar la solución positiva. ¿Listo? Como es positivo, yo puedo quitar este signo más y ya entendemos que eso es positivo. Y de ese modo ya hemos despejado el tiempo de la segunda pelota. Ahora simplemente nos queda reemplazar los valores. Entonces el tiempo de la segunda pelota es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la posición inicial dividido entre la gravedad. Con esos valores pues ya podemos hacer los números en la calculadora si ustedes gustan. Lo que yo hice fue analizar un poquito más esta raíz. Bueno, lo primero es que 2 por 20 me da 40. ¿Listo? Ese es el primer paso que hice, lo obvio, digamos. Pero luego me puse a analizar las unidades. Si ustedes notan, en el numerador tengo algo que no es fracción, mientras que en el denominador tengo algo que sí es fracción. Por lo tanto, convierto lo que no es fracción en fracción dividiendo entre 1 y luego aplico la regla de la oreja. Lo voy a hacer aquí. El producto de los extremos va en el numerador. Metro por segundo al cuadrado queda indicado. ¿Listo? En el numerador. Y el producto de los medios va en el denominador. Metro por 1 pues me da metro. Miren que puedo cancelar metro con metro y me queda segundos al cuadrado. Entonces, el resultado de estas unidades que están dentro de la raíz cuadrada es segundos al cuadrado. ¿Listo? Y de ese modo pues me queda esto que tengo aquí dentro de la raíz cuadrada. Ahora miren que dentro de la raíz cuadrada puedo construir un producto o puedo mirar esto que tengo acá dentro como un producto. El producto de estos números, de esta fracción, por segundos al cuadrado. ¿Para qué hice esto?
para poder aplicar una propiedad de las raíces que me dice lo siguiente, que la raíz de un producto de A por B, por ejemplo, es igual al producto de las raíces. Es decir, que puedo repartir la raíz a cada término del producto. Eso fue lo que hice aquí. Si ustedes notan, pues me quedaría raíz de esta fracción multiplicado por raíz de segundo al cuadrado. El segundo, hacer una unidad de medida, se considera positivo, es decir, estamos en el primer caso. Por lo tanto, la raíz de segundo al cuadrado es simplemente lo que tengo elevado al cuadrado, es decir, s. Entonces, esto nos quedaría de esa manera, aplicando esta propiedad. Y de ese modo he encontrado que el tiempo de la segunda pelota es igual a la raíz de esta fracción multiplicado por segundo. Miren que la unidad de medida es el segundo, y eso tiene sentido porque el tiempo se mide en segundos en el sistema internacional. Por lo tanto, esto me da una señal de que estamos haciendo bien las cosas. Si ustedes quieren, pueden sacar en la calculadora cuánto vale la raíz de esta fracción. Yo no lo recomiendo, yo lo voy a dejar así como está, porque es el valor más exacto que podemos conocer. Cuando hacen la operación en la calculadora, lo que están haciendo es una aproximación. Entonces, por consejo y para que se eviten ese trabajito de sacar esta raíz cuadrada en la calculadora, les recomiendo que dejen esto así indicado. Y eso es lo que voy a hacer yo. Voy a dejar esto así indicado y luego lo reemplazo en lo de más abajo. Voy a borrar un poco esto para que quede más limpio y así continuar. Este tiempo de la segunda pelota lo reemplazamos en la ecuación 3 para poder encontrar el tiempo de la primera pelota. Eso fue lo que había dicho antes y lo que quiero hacer ahora. Entonces, si notan, el tiempo de la primera pelota es igual al tiempo que le toma la segunda pelota más un segundo. Al hacer esto en la calculadora, ahora sí, el resultado es 3.02 segundos. Miren que lo he dejado con 3 cifras significativas porque los datos que me han dado en el enunciado han estado representados por esa cantidad de cifras significativas. Lo que debemos hacer ahora es reemplazar este tiempo en la ecuación 4. Por lo tanto, la rapidez inicial es igual a la gravedad multiplicada por el tiempo que tarda la primera pelota en llegar al suelo, todo eso dividido entre 2, menos la posición inicial dividido entre el tiempo que le toma a la primera pelota en llegar al suelo. Miren que al hablar de rapidez debemos verificar que las unidades en cada término de esta suma o resta deben ser las unidades de rapidez. En el segundo término se puede ver fácil los metros sobre segundo, que son las unidades de la rapidez. En el primer término quizás tengamos que hacer un poquito de álgebra. Miren que en este término tenemos un producto donde hay unidades. En el primer término de ese producto tenemos metro sobre segundo al cuadrado, que yo lo puedo escribir como segundo multiplicado por segundo. Y eso a su vez está multiplicado por este segundo de aquí. Miren que un segundo multiplicando lo cancelo con 1 dividiendo y nos queda simplemente metro sobre segundo. Y de ese modo hemos verificado que en ambos términos de esta resta tenemos las mismas unidades, metros sobre segundo. Es una condición necesaria que las unidades en una suma coincidan para poder sumar o restar, de lo contrario no se puede. Por ejemplo, ustedes no pueden restarle bananos a las manzanas, tienen que ser bananos con bananos, por eso se debe garantizar que a una rapidez se le reste una rapidez. Teniendo claro eso, pues ya podemos hacer estos números en la calculadora y el resultado debe ser de 8.18 metros sobre segundo. Miren que doy el resultado con 3 cifras significativas, porque el menor número de cifras significativas que tienen los datos en el enunciado es de 3. El tiempo nos lo dan con 3 cifras significativas y la posición inicial también nos la están dando con 3 cifras significativas. Y de ese modo pues podemos responder que la rapidez necesaria para que la primera pelota llegue al mismo tiempo que la segunda pelota al suelo es de 8.18 metros sobre segundo. Lo siguiente que debemos hacer es graficar la posición de ambas pelotas en función del tiempo. Para construir la gráfica de posición en función del tiempo para las dos pelotas,
lo primero que debemos hacer es construir la función de posición para cada pelota. Para esto vamos a tomar como punto de partida la ecuación 1 y 2 que teníamos al inicio. Si recuerdan, la ecuación 1 tenía en el lado derecho esto, pero en el lado izquierdo estaba igualada a 0. En este caso particular, le estábamos exigiendo a esa ecuación que la posición final debía ser el origen, debía ser el 0, un punto fijo. Cuando nosotros construimos la función de posición, debemos dejar la posición final como una variable, que esta posición dependa del parámetro tiempo. Y de esa manera se construye la función de posición. Ahí estaría construida prácticamente. Lo único que debemos hacer ahora es colocar los valores de las cantidades que se conocen, dejando el parámetro tiempo como una variable independiente y la posición final como una variable dependiente. La posición final depende del tiempo. Dicho eso, pues simplemente coloquémosle los números que ya conocemos. La posición inicial es 20 metros. La rapidez inicial, la acabamos de encontrar, es 8.18 metros sobre segundo y la magnitud de la gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Miren que ya tenemos todos los números, solamente tenemos que simplificar esta fracción, que aquí nos está indicando una división. 9.8 dividido entre 2 da 4.9. Y de esa manera tenemos la función de posición para la primera pelota. Para la segunda pelota vamos a hacer algo similar. Vamos a tomar la ecuación 2 y en lugar de igualarla a 0, la vamos a igualar a una variable dependiente que es la posición. La posición depende del parámetro tiempo, en este caso el tiempo de la segunda pelota. Como el problema exige graficar esas dos funciones en un solo gráfico, debemos usar un parámetro tiempo común para ambas. La cuestión es cuál de estos dos parámetros debemos usar, si el tiempo de la primera pelota o el tiempo de la segunda. Y la respuesta rápida es que debemos usar el tiempo de la primera pelota, porque la situación general empieza cuando inicia el movimiento de la primera. Es decir, el tiempo de la segunda pelota está incluido en el tiempo de la primera. Es más, el tiempo de la segunda pelota se mide respecto del inicio del tiempo de la primera, porque recuerden que el enunciado dice que la segunda pelota se lanza un segundo después de haberse lanzado la primera. Es decir, que este tiempo empieza a contar un segundo después de haber iniciado a contar el tiempo de la primera. Para reescribir la función de posición de la segunda pelota en términos del parámetro de la primera pelota, debemos usar la ecuación 3, que nos dice que el tiempo de la primera pelota es igual al tiempo de la segunda más un segundo. De esta ecuación debemos despejar el tiempo de la segunda pelota. Para eso pasamos este segundo que está sumando al otro lado del igual a restar, por lo que queda que el tiempo de la segunda pelota es igual al tiempo de la primera menos un segundo. Ahora ya podemos reemplazar esto, que equivale al tiempo de la segunda pelota, en la función que representa la posición de la segunda pelota. Es decir, debemos reemplazar esto aquí. Miren que el tiempo de la segunda pelota está elevado al cuadrado. Por lo tanto, queda el tiempo de la primera pelota menos un segundo y todo eso elevado al cuadrado. Y de esa manera tenemos ya las dos funciones de posición que vamos a graficar. Se puede graficar a mano, pero eso nos tomaría mucho tiempo. Solo para que tengan una idea, miren que esto es una parábola y esto también es una parábola. Como el término que tiene la variable al cuadrado tiene un signo negativo en ambas curvas, esa parábola abrirá hacia abajo. Y para graficar la mano, pues tendrán que encontrar los cortes con el eje horizontal, encontrar el vértice de la parábola y analizar en qué instante comienza el movimiento de cada una. Yo no la hice a mano porque así queda un poco feo y no es tan preciso. Yo la hice en GeoGebra y quiero enseñarles cómo graficar eso en GeoGebra. Para que se den una idea, pues así queda dibujada.
hecha en GeoGebra y así les debería quedar hecha a mano. Pues a mano no va a quedar tan bonita, pero más o menos, ¿cierto? Ahora les voy a explicar cómo se construye este gráfico en GeoGebra. Para graficar en GeoGebra, lo primero que debemos hacer es entrar a GeoGebra. Es una página gratuita, así que no van a tener problemas con nada. Lo siguiente es ir a la casilla entrada. En esta casilla escribimos función. Le damos enter y escogemos la opción del centro. En esta opción tenemos tres casillas para llenar. Estas casillas están separadas por comas. En la primera casilla debemos escribir la función que queremos graficar. En este caso, la función de posición de la primera pelota. Para la primera pelota teníamos que la posición era igual a 20 más 8.18 multiplicado por el tiempo, que en este caso debemos usar la X para representar el tiempo, menos 4.9 por el tiempo al cuadrado. Miren que en GeoGebra debemos usar la X como variable independiente. En la función que habíamos escrito antes, el tiempo es la variable independiente. Ahí estábamos usando la t, porque es lo usual. Pero en este programa debemos usar la x como variable independiente, entendiendo que la x representa el tiempo. En la siguiente casilla debemos escribir el valor más pequeño que va a tomar la variable independiente. En este caso, la variable independiente representa el tiempo de la primera pelota. Ese tiempo inicia a correr desde 0. Por lo tanto, el extremo inferior del intervalo de tiempo es 0 y el extremo superior es el instante en que llega al suelo. Nosotros encontramos que esa primera pelota llegaba al suelo a los 3.02 segundos. Noten que aquí estoy usando el punto para escribir decimales, porque la coma se la usa para separar las casillas. Ahora ya le podemos dar enter y debe aparecer la gráfica. Miren que aquí apareció la gráfica, aunque todavía no se mira bien, pero luego lo vamos a arreglar. Ahora debemos hacer lo mismo para la segunda función. Escribimos función. O bueno, les voy a enseñar otro método. Ya saben que si no entienden el otro método, pues repiten lo que hicimos. ¿Listo? En este caso les quiero enseñar otra cosa, de pronto les facilite el proceso. Le dan aquí en estos tres punticos, en la función que ya escribimos, y le dan duplicar entrada. Y ahí ya les aparece bastantes datos de los que necesitamos. Miren que la segunda pelota inicia su movimiento un segundo después que la primera. Es decir, que el límite inferior en este caso es 1. Y llega al suelo al mismo tiempo que la primera. Por lo tanto, el límite superior sigue siendo 3.02 segundos. Miren que aquí no es necesario escribir las unidades, simplemente los números. No debemos escribir segundos, ni metros, ni nada de eso. Simplemente los números. Luego por aquí aparece la función, si se pueden dar cuenta, por aquí está la función. Pero aquí debemos escribir la función de la segunda pelota. Esa función no tenía este término y el tiempo que representaba a la segunda pelota estaba escrito de esta manera. Teníamos dentro de un paréntesis, si recuerdan, x menos 1 o el tiempo menos 1, ¿cierto? Y eso estaba elevado al cuadrado. Ahora sí, le damos enter y debe aparecer. Quiero mostrarles cómo debe quedar para que lo corroboren. Así debe quedar. A la primera función la están llamando f de x y a la segunda función la están llamando g de x. Eso no tiene importancia. Nosotros la llamamos y en ambas funciones. Simplemente es el nombre, para distinguir una gráfica de la otra. Ahora ya podemos proseguir
a modificar la gráfica para poder observarla claramente. Lo primero que se me ocurre hacer es modificar los ejes para poder ver completamente esa gráfica. Para eso le damos clic derecho y vamos a propiedades. Aquí en básico debemos escoger el X mínimo y el X máximo de tal manera que se mire bien esto. Hay que ir probando valores hasta que obtengan un gráfico que les guste a ustedes. Yo voy a ensayar con un X mínimo igual a -2 y un X máximo igual a 4. ¿Por qué le coloco el 4? Porque yo sé que el tiempo máximo que alcanza es 3.02. Así que lo dejo en 4 para que quede sobrando un pedacito a la derecha del eje X. En el eje Y yo voy a dejar un -3 en el valor mínimo y creo que con un 25 en el valor máximo queda bien. No recuerdo exactamente, pero creo que sí. Ahí. Ah, sí, estaba bien. Miren, ahí se observa completamente las gráficas. Pueden cerrar aquí y darse cuenta. Miren que para el lado izquierdo, en la parte negativa del eje X, quedó muy amplio. Y por acá no necesitamos nada. Así que le voy a quitar un pedazo más. Vuelve y juega, le doy clic derecho, propiedades. Y en lugar de -2 le voy a colocar -1. A ver qué pasa. Ahí quizás queda mejor. El eje X representa el tiempo. Por lo tanto, aquí en etiqueta voy a escribir t en función, perdón, t que se mide en segundos. El tiempo que se mide en segundos. Miran, la t paréntesis y dentro de los paréntesis la s, para que se note que se mide en segundos. El eje Y nos representa una altura. Y pues lo voy a seguir llamando eje Y, pero voy a aclarar que se mide en metros. Miren que aquí apareció el eje Y en metros. Y de ese modo ya tendríamos hecha la gráfica. Ah, bueno, aquí son etiquetas. Miren, la función f y la función g. Si no quieren ver esas letras, las pueden quitar. Le dan clic derecho en la curva, propiedades, y aquí dice etiqueta. Le quitamos y ya se va. También podemos modificar el color. Si no quieren ver eso azul, le pueden poner el color que gusten. Por ejemplo, un verde. Y hacemos lo mismo para la otra curva. Le cambiamos el color a un naranja, un rojo, como ustedes gusten. Y le voy a quitar esa etiqueta que no me gusta verla. Ahí. Y de ese modo se construye la gráfica que les decía. Miren que de este gráfico podemos obtener el valor máximo que alcanza la pelota. Si le damos clic en la curva, nos da que la altura máxima que alcanza esa pelota es aproximadamente 23.4 metros. Y eso ocurre en un tiempo aproximado de 0.8 segundos. Este es el vértice de la parábola. Si ustedes calculan el vértice de la parábola, les debe coincidir con estos números. Lo mismo para la otra curva. Miren, el vértice de esa otra parábola es, bueno, aquí no nos permite verlo exactamente, pero podemos observar el eje del tiempo que está en un segundo. Miren, está aquí en un segundo. Y que la altura máxima es 20. Ahora, ¿cómo se exporta esto? ¿Cómo se descarga para poder imprimirlo o para poder pegarlo en un trabajo que tengan que entregar? Le dan aquí y si quieren simplemente le dan exportar y lo que van a obtener es un archivo en formato PNG, como aparece aquí. Este tiene un formato PNG y ahí ya lo pegan. Si quieren otro formato, le dan en descargar como y aquí tienen varios formatos que pueden usar. PDF, PNG, bueno, los otros no sé para qué servirán, pero lo usual suele ser PDF, PNG o también JPG, pero aquí no aparece, no sé por qué. Pero bueno, con estos dos es suficiente. PDF y PNG es más que suficiente. Y bueno, así se dibuja en GeoGebra. Volvamos al trabajo que teníamos. Finalizada la primera parte del problema,
Vamos a leer ahora la segunda parte del enunciado. La segunda parte dice: considere la misma situación, solo que ahora la rapidez inicial v sub 0 de la primera pelota es un dato y la altura h del edificio es la incógnita. El inciso B pregunta: ¿qué altura deberá tener el edificio para que las dos pelotas lleguen al suelo al mismo tiempo si la rapidez inicial es de 6 metros sobre segundo y de 9,5 metros sobre segundo? De aquí debe quedar claro que la rapidez inicial ahora es un valor conocido y la incógnita es la altura. Aquí debo aclarar también que yo no voy a usar la h, sino que voy a usar y sub 0 para representar la altura. Quiero que entiendan que el y sub 0 y la h simplemente son símbolos que me representan alguna cantidad. Lo importante es que representen lo que me está diciendo el problema que debe representar. Yo desde un principio he usado y sub 0 para representar la posición inicial de las pelotas. Y nosotros sabemos que esas pelotas se inician en la azotea del edificio. Si inician ahí y esto representa la posición inicial, mire que concuerda con que represente la altura del edificio. Si me hago entender, voy a seguir manteniendo este símbolo para no cambiar de un rato para otro, porque desde un principio he construido el problema de tal manera que este símbolo y sub 0, es decir, la posición inicial de las pelotas, representa eh, la altura del edificio. Así construí yo el problema. El origen de coordenadas que ubiqué lo puse en el suelo para que la posición inicial represente la altura del edificio. Eso que quede claro. Si alguien no entiende el problema usando y sub 0, pues usen h. Eso no va a cambiar nada, simplemente es una letra, es un símbolo. Lo importante es que, de acuerdo a cómo se construyó el problema, ese símbolo represente la altura del edificio. Aclarado eso, podemos continuar. Para solucionar este problema, voy a usar estas tres ecuaciones que construimos al inicio, pero teniendo en cuenta que ahora la rapidez inicial es un valor conocido y y sub 0 es la incógnita. Dicho eso, pues les voy a mostrar dónde escribí esta solución. Empieza desde aquí, el inciso B. Primero, pues reescribo las ecuaciones que voy a usar para tenerlas cerca y poderlas analizar más fácilmente. La ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Mi objetivo es despejar y sub 0, que representa la altura del edificio. Miren que conozco el valor de b sub 0, de la rapidez inicial. Sí lo conozco porque es un dato que me van a dar. Lo que no conozco es el tiempo, porque ahora el tiempo va a cambiar, será diferente. ¿Por qué cambia el tiempo? Porque ahora tenemos un valor diferente para la rapidez inicial. Miren que en el problema anterior, en el inciso anterior, la rapidez inicial tenía un valor de 8,18. Miren, 8,18. Para este valor pues teníamos un tiempo de 3,02 segundos. Ahora nos dan un valor distinto para la rapidez. Por lo tanto, el tiempo será distinto. No sé cuánto valga, así que el tiempo es una cantidad desconocida. El tiempo de la primera pelota y el tiempo de la segunda pelota es una cantidad desconocida. Lo único que conozco aquí es la rapidez inicial y la gravedad. Si analizamos la cantidad de incógnitas y de ecuaciones, podemos darnos cuenta que hay tres incógnitas y hay tres ecuaciones. La primera incógnita, la segunda y el tiempo sub s es la tercera. Y tenemos tres ecuaciones. Por lo tanto, este problema sí se puede solucionar. Como los tiempos son cantidades desconocidas y el problema no pide encontrar tiempos, debemos tratar de eliminarlos de la ecuación que vamos a construir luego. Para eso, pues yo empecé con este procedimiento que escribí aquí. Para determinar la altura que se representa con y sub 0,
primero se sustituye la ecuación 3 en la ecuación 1. Entonces, miren que aquí ya está despejado el tiempo de la primera pelota. Por esa razón me conviene hacer este paso primero. Reemplazar este tiempo en la ecuación 1. Eso lo hice aquí. Si ustedes notan, tenemos 0 igual a la posición inicial más la rapidez inicial por el tiempo. Aquí reemplazamos a lo que equivale el tiempo de la primera pelota, menos la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. Lo siguiente que hice fue desarrollar este binomio al cuadrado. Esa formulita se la tienen que aprender. Yo la voy a escribir aquí para que la recuerden. Si uno tiene una suma a más b elevado al cuadrado, eso es igual al primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Si aplicamos esta fórmula, pues vamos a obtener esto de aquí. El tiempo al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo. Bueno, aquí cambia el orden, pero en un producto no importa el orden, el resultado es el mismo. Más el segundo al cuadrado. Miren que aquí debí escribir 1,00 segundos al cuadrado. Pero como esto lo puedo ver como un producto, yo puedo repartir ese exponente a cada término de ese producto. Es decir, que esto lo puedo escribir como 1,00 al cuadrado multiplicado por segundo al cuadrado. Pero 1 al cuadrado da 1 y segundo al cuadrado se deja indicado. Por esa razón queda esto aquí. Ahora lo que podemos hacer es desarrollar algunos productos. Miren que en este término tengo el producto de la gravedad por todo lo que está dentro del corchete y además todo eso está dividido entre 2. Lo que puedo hacer aquí es repartir ese producto y esa división a cada término de la suma que está dentro del corchete. Eso sí, sin olvidar de multiplicar el signo. Miren que menos por más da menos, y así con todos los términos de la suma. G por tiempo al cuadrado queda así, y si repartimos el denominador de esa fracción, también queda de esta manera. Eso lo podemos hacer con cada término dentro del corchete, lo que resulta en esto que está señalado en esta parte. Miren que en este término de aquí, yo puedo cancelar este 2 que está multiplicando con este 2 que está dividiendo, y nos queda de esta manera. Además, acá tengo otro producto señalado que puedo resolver. La rapidez inicial por el tiempo pues queda señalada, y la rapidez inicial por 1 también queda señalado. Este de aquí lo dejo señalado para que quede claro que esto es un tiempo. Si multiplicamos un tiempo por una rapidez, lo que resulta es una posición o una distancia o unidades de posición. Es decir, que van a quedar metros, lo que quiero que entiendan. Eso tiene que ser así porque todos los términos que tenemos aquí deben tener unidades de metros para que la suma se pueda hacer. Eso lo pueden verificar ustedes. Recuerden que en una suma o en una resta, las unidades de cada término deben ser las mismas. Si en algún término cambian las unidades, no se puede ni sumar ni restar. Miren que en este término de aquí yo realicé la división. 1 dividido entre 2 da 0,5. Pero aquí tengo un pequeñito error que se me pasó, y es que debo dejar esta respuesta con el mismo número de cifras significativas que tiene este dato que da el enunciado. Aquí tiene 3 cifras significativas y aquí simplemente tiene 2, porque el 0 a la izquierda del punto decimal no se cuenta como cifra significativa. Por lo tanto, lo más correcto es agregar un 0 aquí. Es un detallito, no afecta al resultado, pero es un detallito que hay que tener en cuenta. Ahora, ¿qué más puedo hacer? En el siguiente paso, lo que puedo hacer es sacar un factor común. Miren que mi objetivo es eliminar el tiempo de la segunda pelota. Entonces voy a
factorizar ese tiempo de estos dos términos. Miren que aparece el tiempo con exponente 1. Me conviene factorizarlo para que me quede más fácil eliminarlo luego. Entonces, si sacamos factor común, debemos extraer lo que se repite, que en este caso es el tiempo, y dejar dentro de paréntesis lo que sobra. Miren que si de aquí quito el tiempo, me sobra la rapidez inicial positiva, que está aquí, y de acá me queda menos un segundo por la gravedad, menos un segundo por la gravedad. Y de esa forma apliqué el factor común. Reescribiendo un poco esto en otro orden, miren que este término lo escribí de primero, luego escribí el factor común que acabo de sacar, y luego ya seguí con la posición, eh, luego puse esta cantidad aquí, ese término ahí, y por último este valor aquí, que también tiene dos cifras significativas, así que les recomiendo a ustedes que lo corrijan con tres cifras significativas. Les repito, no va a afectar el resultado, pero son detallitos que hay que tener en cuenta. A esta ecuación la llamo ecuación 5 y la dejo guardada ahí porque ahora voy a retomar la ecuación 2 que les mostré antes. Esta de aquí la voy a tomar ahora para poder despejar el tiempo de la segunda pelota y así luego reemplazarlo en la ecuación 5 para eliminar ese tiempo. Eso. Ahora debemos determinar el tiempo de la segunda pelota, el cual se puede despejar de la ecuación 2. Si tomamos la ecuación 2, pueden darse cuenta que el término que incluye al tiempo que quiero despejar está negativo. Así que me conviene pasarlo al otro lado del igual para que me quede positivo. La posición inicial la dejo quieta en el lado que estaba, por eso no cambia de signo. Ahora, miren que el 2 está dividiendo y la gravedad está multiplicando. Lo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar y lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Y de ese modo me queda el tiempo al cuadrado igual a 2 veces la posición inicial dividido entre la gravedad. Miren que aquí ya voy a hacer el mismo procedimiento que hice antes para quitar el cuadrado. Sacar raíz cuadrada en ambos lados del igual. Ya no voy a explicar tanto la definición de raíz cuadrada, espero lo recuerden, porque aquí simplemente ya coloco el resultado. La raíz cuadrada del tiempo al cuadrado es el valor absoluto del tiempo, pero como el tiempo es mayor o igual que cero, el valor absoluto de algo que es mayor o igual que cero sigue siendo ese mismo algo. Y aquí pues debíamos agregar más y menos, pero si consideramos una solución negativa, estamos contradiciendo lo que habíamos dicho antes. El tiempo es una cantidad positiva, pero aquí estoy diciendo que es negativo, entonces es una contradicción. Así que descartamos la solución negativa y solo consideramos la positiva. Como es un signo más, lo podemos quitar y ahí ya se entiende que esto es positivo. Y de ese modo ya tengo el tiempo de la segunda pelota. Aquí quiero mostrarles algo que me conviene y es que miren que en la ecuación 5 tengo este término, menos g por el tiempo de la segunda pelota al cuadrado sobre 2. Ese término es exactamente este que tengo aquí. Entonces voy a pasar esta posición inicial al otro lado del igual para despejar ese término y así me facilite mucho los cálculos. Miren, eso lo hice aquí. Paso esta posición inicial al otro lado del igual. Como está positiva, al pasar al otro lado queda negativa y nos queda esto. Y ahora ya puedo reemplazar menos y sub 0 aquí porque este menos y sub 0 equivale a este término que tengo acá. ¿Lo notan? Entonces puedo reemplazarlo de manera muy fácil, sin complicarme tanto la vida. Y eso fue lo que hice en el siguiente paso. Espero que lo puedan ver. Bueno, les voy a mostrar para que quede claro. Miren, aquí tengo este término. Entonces, como yo sé que eso es igual a menos y sub 0, pues en lugar de escribir ese término que involucra el tiempo, que es algo que quiero eliminar, pues reemplazo por menos y sub 0, porque estoy diciendo que son iguales. Entonces lo reemplazo por menos y sub 0. Lo mismo hago con el otro tiempo. Miren que aquí aparece el tiempo
con exponente 1. Y yo ya sé que ese tiempo equivale a esta raíz cuadrada. Entonces lo reemplazo ahí. Miren. Y lo demás queda indicado. Bueno, miren que aquí sigo teniendo el error de las cifras. No lo voy a volver a repetir. Ustedes lo corrigen si gustan. Y eso, miren que en este punto ya he eliminado el tiempo de la segunda pelota. Ya he quitado totalmente los dos tiempos que no conocía. Entonces ya podemos proseguir a despejar lo que nos piden, que es la posición inicial, es decir, la altura del edificio. Recuerden que el y sub 0 representa la altura del edificio. Quiero que noten que este menos y sub 0 con este y sub 0 positivo se van a cancelar, quedando así el y sub 0 solamente dentro de esta raíz cuadrada. Miren que esta raíz cuadrada está multiplicada por este corchete y todo ese producto es positivo. Así que me conviene dejar esto quieto en el lado del igual donde está. Y voy a pasar al otro lado del igual estos otros dos términos, cambiando de signo. Lo positivo pasa a negativo y lo negativo pasa positivo. Este término de aquí queda positivo porque no lo he cambiado de lado. Sigue quedando en el lado donde estaba. Ahora miren que este corchete está multiplicando a la raíz cuadrada. Yo puedo pasar todo lo que está dentro de ese corchete al otro lado del igual a dividir, porque acá estaba multiplicando. Si cambio del lado del igual, cambia a dividir, quedando en el lado izquierdo la raíz cuadrada solita. Mi objetivo es despejar y sub 0, pero ese y sub 0 está dentro de una raíz cuadrada. ¿Cómo quito una raíz cuadrada? Elevando al cuadrado en ambos lados del igual. Si elevo al cuadrado esto, y si elevo al cuadrado esto, obtengo este resultado que está aquí abajo. Ahora lo explico un poquito más. Miren que al elevar al cuadrado en el lado izquierdo, me queda que la raíz cuadrada está elevada al cuadrado. Pero yo sé que si tengo la raíz cuadrada elevado al cuadrado, yo lo puedo escribir también como la raíz cuadrada de x al cuadrado. Es decir, puedo escribir el exponente afuera de la raíz cuadrada o adentro de la raíz cuadrada. El resultado será el mismo. Si lo hacemos de este modo, podemos aplicar la definición de raíz cuadrada que les había dicho antes. Esto es igual al valor absoluto de este algo. Es decir que al elevar al cuadrado esta raíz cuadrada, el resultado es el valor absoluto de lo que está dentro de esa raíz cuadrada. Si ustedes notan, la posición inicial es positiva porque representa la altura del edificio y una altura nunca es negativa. Ustedes nunca han escuchado de que un edificio mida menos 100 metros de alto, por ejemplo. Nunca habrá una altura de un edificio negativa. Es decir, que este término de aquí siempre es positivo. Y la gravedad también es positiva porque es la magnitud del vector aceleración de la gravedad. Entonces, hemos garantizado que todo lo que está dentro de este valor absoluto es positivo. El valor absoluto de algo positivo es ese mismo algo, así que podemos quitar el valor absoluto sin ningún problema. Bueno, acá también tengo que elevarlo al cuadrado y nos queda de este modo. Todo lo que estaba en el lado derecho elevado al cuadrado. Ahora ya podemos despejar y sub 0 fácilmente. La gravedad que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar y el 2 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Y de ese modo ya hemos despejado y sub 0, la altura del edificio. Ahora simplemente nos queda reemplazar el valor numérico de la gravedad para dejar la posición en función de la rapidez. Miren que al reemplazar el valor numérico de la gravedad nos queda de esta forma y nos queda que la altura del edificio depende de la rapidez. Miren que ahora la rapidez es la variable independiente y la altura del edificio es la variable dependiente. Aquí podemos simplificar algunas cosas.
9.8 dividido entre 2 da 4.9 y lo demás queda indicado. Y esta es la función que yo voy a usar para responder al inciso B. Lo que se acaba de obtener es y sub 0, la altura de la azotea, en función de la rapidez inicial. Con esto se puede calcular la altura y sub 0 para los distintos valores de la rapidez inicial que nos dan. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, simplemente lo que debemos hacer es sustituir la rapidez que nos dan en la función que acabamos de obtener. Entonces obtenemos que y sub 0 es igual a esto, donde hemos reemplazado la rapidez de 6 metros sobre segundo, donde estaba la variable de la rapidez. Lo demás es hacer en la calculadora y verificar que las unidades que resultan son metros. Esa tarea se las dejo a ustedes. Al hacer en la calculadora les tiene que dar aproximadamente 0.411 metros. Aquí quiero mencionar un detalle y es que la solución que presenta el libro es esta. El libro tiene esta solución porque este es un problema impar, así que al final del libro aparece. Yo creo que el número de cifras significativas es incorrecto porque aquí ya nos están dando un dato con dos cifras significativas. Al inicio nos estaban dando datos con tres. La teoría dice que debe aproximarse la respuesta final al menor número de cifras significativas en los datos. Como el dato que nos dan de la rapidez tiene dos cifras significativas, este número sería el menor. Por lo tanto, yo creo que la respuesta se debe aproximar a dos cifras significativas. Recuerden que el 0 a la izquierda del punto decimal no se cuenta como cifra significativa. Lo menciono pues para que ustedes lo tengan en cuenta. No sé qué les parezca mejor, si seguir la respuesta del libro o la que yo sugiero. Eso ya es cuestión de ustedes. No va a cambiar mucho. Ya depende de su profesor también. Hacemos lo mismo para la otra rapidez. Reemplazamos la rapidez que nos dan en la variable de rapidez que tenemos en la función que nos da la altura. Y lo que vamos a obtener es esto. Quiero mencionar también que en el libro la respuesta que aparece es 1,15 kilómetros. Miren que los números están acorde, no es mucha la diferencia. La única discrepancia que yo tengo es con el número de cifras significativas, que yo sugiero dejarla con dos cifras significativas. Pero ustedes deciden, ahí los dejo a su criterio. Ahora ya vamos a solucionar la parte 3 que corresponde al inciso C y D. Vamos a leerlo. El inciso C dice: si B sub 0 es mayor que cierto valor máximo, no existe una altura h tal que permita que ambas pelotas lleguen al piso simultáneamente. Obtenga Bmax cuyo valor tiene una interpretación física sencilla. ¿Cuál es? El inciso D dice: si B sub 0 es menor que cierto valor mínimo, no existe una altura h tal que permita que ambas pelotas lleguen al piso al mismo tiempo. Obtenga B mínimo, cuyo valor también tiene una interpretación física sencilla. ¿Cuál es? Bueno, esto lo vamos a solucionar simplemente mirando la función que tenemos de la altura del edificio en función del tiempo, perdón, en función de la rapidez. Y es esta. Miren que de aquí podemos observar que para ciertos valores de la rapidez tenemos algunos problemas. El inciso C pregunta por un valor máximo, ¿cierto? Si analizamos esta función, podemos observar que esta rapidez hace que la función se indetermine cuando tiene un valor de 9,8. ¿Por qué? Porque 9,8 menos 9,8 da 0.
y nosotros sabemos que la división entre cero no está definida. Esto trae problemas. Entonces, si nos aproximamos a ese cero, la altura va a tender a infinito. Ahora les muestro la gráfica, pero yo quiero que entiendan eso, que entre más se acerque la rapidez inicial a 9.8, esta resta va a acercarse cada vez más a cero. Y cualquier número dividido entre un número muy cercano a cero va a resultar una cantidad grandísima. Es decir, que esto va a ir tendiendo a infinito. Encontramos entonces que cuando la rapidez vale 9,8 metros sobre segundo, vamos a obtener una asíntota, porque nos daría en el denominador de esta función un cero. Y debemos recordar que la división entre cero no está definida. Como la altura tiende a infinito, pues no tiene sentido que vayan a caer al mismo tiempo, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que la primera pelota es lanzada hacia arriba y la segunda pelota simplemente se deja caer. Ahora sí, imagínense un edificio infinitamente grande. Si estoy en la azotea de ese edificio infinitamente grande y lanzo algo hacia arriba, pues prácticamente nunca va a caer porque es infinitamente grande, ¿sí me entienden? Entonces no tiene sentido. Y la otra pelota simplemente se deja caer, pero tampoco va a caer, entonces porque es infinitamente grande. Algo infinito nunca termina. Ese es el problema que tiene este valor. Sería como la respuesta al inciso C. El valor de Bmax que causa problemas es, o el valor de la rapidez que causa problemas aquí, el valor más grande que causa problemas aquí es de 9,8 metros sobre segundo. El inciso D nos pregunta por un valor mínimo que no permite que ambas pelotas lleguen al piso a la vez. Miren que ese valor mínimo lo podemos obtener analizando el numerador de esta función. ¿Por qué? Miren que ese numerador se hace cero si la rapidez inicial vale 4,9. Si esta rapidez vale 4,9 metros sobre segundo, el numerador se hace cero. ¿Por qué? Porque 1 por 4,9 sigue dando 4,9 y segundo por metro sobre segundo queda en metro. ¿Listo? Entonces 4,9 menos 4,9, el resultado es cero. Miren que para este valor tenemos problemas porque si este numerador vale cero, la división en sí valdrá cero. 0 dividido entre cualquier cosa da cero. 0 al cuadrado da cero y 0 por 4,9 da cero. Así que estamos diciendo que para este valor de la rapidez, el resultado de la altura del edificio es cero. Es decir, que las dos pelotas prácticamente están en el suelo. Si yo lanzo una pelota hacia arriba con una rapidez de 4,9, pues la pelota hará esto, ¿cierto? Tardará un tiempo en subir y luego en caer. Pero la pelota que está aquí simplemente se suelta y ya está de una en el suelo. Entonces no llegan a tiempo porque la otra tiene que volar y la segunda pelota que simplemente se suelta ya inmediatamente está en el suelo porque la altura del edificio es cero. Está en la planta baja, digámoslo así. Si yo suelto una pelota desde la planta baja, pues ya inmediatamente llego al suelo. En cambio la otra, que es lanzada hacia arriba, pues tardará un tiempo en llegar al suelo de nuevo. Entonces, el valor mínimo que nos causa problemas es ese valor mínimo, la rapidez mínima es igual a 4,9 metros sobre segundo. Y ahora voy a intentar construir la función que está aquí representada en GeoGebra para que ustedes miren gráficamente esto. Hagámoslo un poco rápido, sin detalles, simplemente voy a escribir, ya la tengo copiada, mejor dicho, simplemente la voy a copiar para que ustedes la miren. Para que ustedes la miren
y comprendan la información que les acabo de dar. Eh, Simplemente voy a copiar aquí la función, ya la tengo escrita. Miren que es y, la variable dependiente que representa la altura, igual a 4.9 por este paréntesis, donde la x representa la rapidez inicial. Miren que como simplemente puse la función ahí, la gráfica me aparece completa. No he cortado nada. Cuando hicimos las gráficas anteriores, usamos la opción de función para poder graficar una parte de esa función en el intervalo que me interesaba. Miren que aquí puedo observar todos los valores que tengo en la respuesta que di antes. Si notan, a medida que me aproximo a 9.8, la altura tiende a infinito, se hace infinitamente grande. Y pues era lo que les estaba diciendo. Si supero este valor de 9.8 ya no tiene sentido nada, porque miren que vengo de un valor infinito y ya se normaliza. Esto por acá ya no tiene sentido, ¿sí? Porque me están diciendo que entre más grande la altura, perdón, entre más grande la rapidez, porque el eje horizontal es el de la variable independiente, que en este caso representa la rapidez. Miren que entre más grande la rapidez, la altura no aumenta, ni cambia, ni nada. Y ahora sí, imagínense que ustedes lanzan algo infinitamente rápido hacia arriba, o muy rápido, cada vez más rápido, pero que la altura siga siendo prácticamente la misma, y es una altura pequeña. Miren que a partir del 9.8 pierde sentido todo. Y el otro valor que tenía problemas era en 4.9, por aquí. Miren que en 4.9 la altura del edificio es 0, entonces no tiene sentido ahí tampoco. ¿Listo? Eh, Esta es como la gráfica para que la entiendan, para que observen las asíntotas y para que miren que en estos valores teníamos problemas. En 9.8, que está más o menos por aquí, y en 4.9, que está por aquí, al lado del 5. ¿Listo? Ahí pueden verificar eso. Miren que la rapidez nunca es negativa porque es la magnitud de un vector velocidad, así que la gráfica que está en la parte izquierda del eje Y, es decir, en la parte negativa del eje X, estos valores no se deben considerar para nada, porque son negativos y la rapidez nunca es negativa. Quizás podríamos analizar un poquito aquí, a ver qué pasa. ¿Cómo le hago un zoom a esto? Aquí. Mire que para rapideces pequeñas, la altura es muy pequeña, no llega ni a 2 metros, entonces tampoco tendría sentido. Si yo lanzo algo hacia arriba y la altura es muy pequeñita, la segunda pelota que simplemente se deja caer va a llegar de primero. Y la otra pelota que se lanza hacia arriba pues tardará un tiempo más en caer, ¿cierto? Estas alturas son muy pequeñas, así que no tienen sentido tampoco. Entonces aquí se puede corroborar que en estos valores de 4.9 y de 9.8, que representa la asíntota, hay problemas. En 9.8 la altura tiende a infinito y en 4.9 la altura del edificio se hace cero. Entonces ahí hay dificultades. Analícenlo, si pueden dibujar esto ustedes dibújenlo y lo analizan a partir de la gráfica también para que comprendan todo. Y bueno, con esto terminamos este problema. Es el problema final del capítulo 2. Eh, Creo que voy a solucionar un par de problemas más acerca de movimiento en una sola dimensión, para luego ya pasar al capítulo 3, que es un movimiento en 2 y 3 dimensiones. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Aquí se aplicó mucha matemática, mucha teoría, mucho análisis. Pongan atención. De verdad, espero que les haya gustado porque me demoré muchísimo en hacer este problema. En grabarlo sobre todo me tardé muchísimo. Así que si les ayudo para algo, si les gustó de alguna forma, si valoran el esfuerzo, dejen un like y suscríbanse, que eso me ayuda bastante a continuar con este proyecto. Muchas gracias por ver el video hasta aquí. De verdad me ayuda muchísimo y nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego.